Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato con Carlos Córdoba. Bienvenidos una vez más a su segmento El Candidato. Como saben ustedes, en nuestra introducción siempre hacemos esta aseveración, información y además la aclaración que no es un programa de entrevistas normal, sino que es un programa de entrevistas que lo que queremos es que usted como espectador, como oyente, se forme una idea en base a lo que los candidatos puedan ir mencionando. Recuerde usted que también les hemos insistido en que ustedes analicen no solo lo que escuchen, sino también lo que ven. Cómo se comporta el candidato, cómo reacciona ante ciertas preguntas, cuál es el énfasis que le puede dar a las respuestas. Esto precisamente pues, debería ser eso, un análisis. Pero sin más, vamos a presentarles entonces hoy a los candidatos presidencial y vicepresidencial del Partido Cabal. Entonces le damos la más cordial bienvenida a esta entrevista a el doctor Edmond Mulet. Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarte por estar acá. Max Santa Cruz, también quien es su candidato vicepresidencial. Y ya con esta introducción, pues vamos entonces a empezar a platicar. Una cuestión que yo había preguntado en alguna ocasión, pero después vi que lo habían hecho en otros programas, por eso no lo voy a hacer hoy. Y la pregunta que le hice al primer candidato que le hice una entrevista, ¿y por qué quiere ser presidente? Ahora ya sabemos todos casi por qué queremos o por qué están participando. En este caso, Edmond, la experiencia tuya en función de los años desde cuando fuiste diputado y del enrolamiento con el tema de Naciones Unidas, que hoy también está un poquito cuestionado ese tema, de eso, ¿qué podemos sacar como conclusión de esa experiencia para la aplicación eventualmente si llegaras a ser presidente? Bueno, gracias por esta oportunidad, Carlos. Un gran gusto verte y un saludo también para todas las personas que tienen la amabilidad de vernos en esta mañana. En efecto, después de haber sido diputado, presidente del Congreso, ya tuve funciones como embajador de Guatemala en los Estados Unidos, después embajador de Guatemala en la Unión Europea, y ahí es cuando me llaman de parte de Naciones Unidas y para pedirme por parte del Consejo de Seguridad de la ONU que encabezara esta misión para ir a pacificar y estabilizar Haití. Haití, que fue el país más rico y más desarrollado del Caribe, que hasta 1963, relativamente hace poco tiempo, el Producto Interno Bruto de Haití era superior al de República Dominicana. Y a partir de ese momento, desde el 63 para acá, Haití entró en un proceso de degradación que lo convirtió en lo que es, en un estado absolutamente fallido. Y después de haber pacificado Haití, con todo ese mandato del Consejo de Seguridad, me nombran subsecretario general de la ONU encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz del mundo. Ahí tuve 26 misiones, 130,000 personas bajo mis órdenes, un presupuesto que yo administraba más grande que el presupuesto de la República de Guatemala, y mi trabajo esencialmente era administrar estados en crisis y estados fallidos. Y igual que Haití, todos esos países que me tocó supervisar y administrar, en su pasado hubo Estado de Derecho. Hubo producción, hubo exportaciones, hubo turismo, había desarrollo, había educación, salud, infraestructura, y cada uno de esos países, por diferentes razones, entraron en ese proceso de degradación. Y ahí aprendí grandes lecciones, Carlos, grandes lecciones. Que ese camino que siguieron esos países es exactamente el mismo camino que lleva Guatemala. Entonces yo no quiero que Guatemala se convierta en un estado fallido, en una ausencia de Estado, y que obligue a la comunidad internacional a enviar tropas aquí a pacificar un país que se ha convertido en un peligro para la paz y la seguridad internacional. Y esa es mi motivación principal, de haber participado en la elección pasada y ahora de nuevo, para ver cómo hacemos para cambiarle de rumbo a Guatemala y que no sigamos avanzando hacia un barranco, a un precipicio, que si seguimos como vamos, para allá vamos pues. Y esa es mi motivación. Y además yo tengo la experiencia, tengo la capacidad, ya lo he hecho. Vamos a dejar ahí un apartadito porque voy a regresar con una pregunta que se me ocurre después de lo que has explicado, pero para no volverlo solo un diálogo entre vos y yo, vamos a darle la bienvenida a Max Santa Cruz, que también estuvo cerquita del poder, ¿verdad? Pues digamos que sí. Muchas gracias primero por la invitación y por el espacio. Claro que sí. Entonces, esa experiencia, Max, de estar cerca del vicepresidente de la República. Pues sin duda fue una experiencia importante en mi vida, sin duda eso también me da el espacio de formación. Siendo muy joven. Pues ya no tan joven, pero sí a los 35 años, haber tenido la oportunidad de ser secretario privado de la vicepresidencia, miembro de gabinete, ayudar en la coordinación de las agendas de los gabinetes sectoriales, del gabinete político, en la agenda política,
haber sido parte del Foro de Vicepresidentes de Centroamérica, haber estado involucrado en el Plan Trifinio como un elemento importante de la integración centroamericana desde la vicepresidencia, y haber atendido algunos otros temas que tendrían que pasar por la mediación, por la negociación con diferentes sectores sociales que llegaban a la vicepresidencia a solicitar que interviniera en la resolución de algunos de los problemas que se tenían en ese entonces. Algunos se resolvieron, otros tantos no, pero sin duda fue un paso interesante desde la visión estratégica de la administración pública. Muy bien, después de haberse confesado ellos con su experiencia en la administración pública, voy a preguntar algo que eventualmente, como lo platicábamos antes de iniciar el programa, a veces se dicen algunas cosas y otras no se puede. Pero quiero volver entonces con la respuesta de Edmond cuando decía que ha, digamos, administrado un presupuesto altísimo, las ventajas que ha tenido ello, pero ahí hay una cosa importante, hay una supervisión de un organismo supranacional, internacional como es la ONU. Entonces, esa experiencia, Edmond, cuando la queremos trasladar en Guatemala, sabiendo los entresijos que hay acá, donde existen una serie de poderes, y cuando estamos hablando de poderes élite, no hablo de poder económico, sino que está el poder económico, está el poder de las iglesias, está el poder de las ONGs, está el poder de los sindicatos. Entonces, esa parte es un poco, digamos, de la que nadie habla en función de esa habilidad para poder poner de acuerdo a esos actores. Bueno, yo ya la tuve cuando fui diputado del Congreso de la República durante 7 años y también fui presidente. No lo mencioné, pero también... pero no es el Congreso de hoy, es el Congreso de hace 30 años, que es diferente. Y fui presidente del Congreso. Y ahí debo decir que en aquella época, la gente ya no lo sabe, no se acuerda, que en aquella época existían lo que se llamaban las franquicias. Ajá. Las franquicias que los oficiales del ejército y los diputados al Congreso de la República tenían franquicia para comprar, importar licores sin pagar impuestos y comprar vehículos sin pagar impuestos. Al día siguiente de tomar posesión de la presidencia del Congreso me entero que los 3 presidentes de los 3 organismos del Estado, presidente de la República, presidente del Congreso y presidente de la Corte Suprema de Justicia, tienen derecho a franquicia ilimitada y pueden importar la cantidad de vehículos que quieran, mobiliario, aparatos eléctricos, maquinaria agrícola, lo que quieran, sin pagar impuestos. Entonces, eso no puede ser. Entonces, yo empecé a trabajar. Yo muy bien hubiera dicho, pues yo sigo con eso, pues. Es mi beneficio, nadie lo sabe, se maneja de manera discreta, pero está en ley, yo sigo con eso y no me meto ni con los militares ni con los compañeros diputados para eliminar las franquicias y todo. Sin embargo, tomé la decisión, porque no son cosas correctas y en la vida hay que hacer lo correcto. Y entonces inicié ese proceso para convencer a mis compañeros militares y a mis compañeros diputados que les íbamos a quitar la franquicia y al presidente de la República y al presidente de la Corte Suprema que les íbamos a quitar su franquicia. No fue fácil, pero hablando se entiende la gente y al final logré en el Congreso de la República, en la ley de presupuesto para el 93 que aprobamos en septiembre del 92, se eliminaron esas franquicias y esos derechos y todo. O sea, y algunos refunfuñaron que son derechos adquiridos, que qué barbaridad, pero al final hablando se entiende la gente. Entonces hemos hablado mucho con Max sobre el ABC. El acuerdo básico de consenso. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo fundamental, en lo básico. Todos los actores importantes que has mencionado de la sociedad guatemalteca, actores institucionales, actores de la sociedad civil, sector privado, etcétera, sobre lo importante para sacar adelante a Guatemala. Yo estoy seguro, convencido, que en una enorme cantidad de guatemaltecos estarían de acuerdo en un proceso de diálogo para que avancemos todos en una misma dirección y que todos combatamos la corrupción, por ejemplo, todos combatamos la ineptitud y que pongamos el Estado de nuevo al servicio de la gente y no al servicio de pequeños grupos o de las viejas políticas como ha sido hasta ahora. Aquí hay una cosa muy importante y es el hecho de ponernos de acuerdo, y Max mencionó en su experiencia un tema de la mediación. Voy a hacer un razonamiento y ustedes me dicen si están de acuerdo o no, en el sentido de, se dice que el mundo de alguna forma es gobernado por un 5% de la población. Yo creo que en Guatemala ese 5% es menos, tal vez el 1%, y ahí están incluidos todos estos grupos que mencioné anteriormente, porque todos tienen un interés y todos son élites. En ese sentido, y en base a tu experiencia, Max, de la mediación, ¿se te ocurre cómo poder pensar, cómo poder aglutinar y buscar una fórmula de consenso en la que todos salgan beneficiados en función del país?
Importante la pregunta y siguiendo un poco la línea de lo que Mon mencionaba, creo que es fundamental primero encontrar los espacios por enésima vez de intento de diálogo, sentarnos a la mesa, especialmente en una época en la que estamos polarizados o en la que las agendas polarizantes de extremos de la ecuación ideológica no han permitido volvernos a reunir para poder resolver los grandes temas del país. Y creemos que uno de los grandes temas del país podría ser el tema de seguridad alimentaria, que nos podría sentar a la mesa nuevamente a sectores, como bien lo mencionabas, de la academia, iglesia, sectores sociales representativos y serios, sector productivo, etcétera, y poder pasar por un tema que no solo debe ser un tema de Estado, pero que también no pasa por el debate ideológico. Y sin embargo, ha sido un tema que ha sido rezagado y que ha servido para llenar algunas encuestas o algunas estadísticas sobre el mal hacer de los gobiernos, por lo menos en los últimos 8 a 10 años. Eso es lo que podemos cambiar. Y si nos sirve, no solo como excusa, pero también porque es un tema de Estado, la seguridad alimentaria, para volvernos a sentar a la mesa, entrémosle con todas las ganas. Pero lo importante acá es volvernos a reunir para poder empezar a reconstruir este tejido social y ese tejido de comunicación que tanta falta hace en el país. Bueno, eso me recuerda un poco lo del diálogo nacional que se intentó hacer allá por la época del gobierno de Cerezo. Yo estaba relativamente muy jovencito, pero anduve por ahí muy cerca. Y esto me lleva entonces, digamos, a preguntarle a Mon en función de su política pública, si es que ese fuese el caso, plantear algo similar con el tema de esto que acaba de mencionar Max, de la seguridad alimentaria. Oigan esto bien, a mí en lo personal me preocupa el tema de seguridad alimentaria porque yo lo veo más como un tema integral. O sea, esto empezó a aparecer, si no mal recuerdo, allá por el año 2003 en la campaña cuando Alfonso Portillo era el presidente, y entonces empezó a salir esto, lo de Camotán, Jocotán y toda la gente, pero para desvirtuar la posibilidad y atacar al gobierno como tal. Bueno, independientemente de eso, a ver, ¿qué pasó con esos niños de los que hablamos y decimos que al crecer sus medidas cerebrales ya no son las mismas y todo ese problema? Pero aquí hay un problema de fondo, y lo mencionabas en función del tema religioso y de la parte ideológica, que ese es un tema muy importante. Aunque digan que las ideologías, no es cierto, existen. Y entonces, en este sentido, lo que yo quiero preguntar es, ¿se podría tratar o hay que tratar el tema integral? Porque el problema no es solamente alimentar a los niños. Bueno, claro. ¿Qué pasa con la reproducción excesiva que hay? ¿Qué pasa con los papás? ¿Cuál es la responsabilidad realmente que deberían de tener? Y no digo las familias, porque lamentablemente son muchas personas, muchas mujeres que no son de un hogar integrado. Entonces esto es algo que está ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar de manera integral? Pensando en que no solamente es alimentar a los niños, porque se van a seguir reproduciendo. Y desde esa época, no sé dónde están esos niños hoy que han de ser jóvenes. Entonces, integralmente, ¿cuál es el planteamiento de ustedes? En efecto, también tiene que pasar por el tema de educación. Ajá. Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en la educación, en la formación. El pensum también, de estudios también tiene que modificarse, tiene que cambiarse para hacer referencia a muchos de los temas que tú mencionas. El año pasado, este gobierno le trasladó del programa de alimentación infantil para combatir la desnutrición crónica aguda, le quitó, hizo una transferencia de 15 millones de quetzales. Después de 15 millones de quetzales, después de 15 millones de quetzales, después de 15... En total fueron 85 millones de quetzales que le quitaron al programa de alimentación infantil y se los trasladaron ¿a dónde? A la Presidencia de la República para publicidad y propaganda. Entonces, cuando yo le pregunto a la gente del gobierno, ¿pero cómo hacen esa cosa? Me dijeron, es que no lo estaban ejecutando. Entonces, antes de que se regrese al fondo común, entonces hicimos las transferencias. Entonces, también tiene que ver con la ineptitud, con la incapacidad, con la falta de profesionalismo de técnicos o de gente que conoce para dirigir estos programas. Los recursos ahí están. El tema puramente de alimentación infantil, pero todo el tema integral también forma parte de ese esfuerzo de educación y de formación que tenemos que traer. Si no, no lo vamos a lograr. Solamente alimentando a los niños no lo vamos a lograr. Tiene que pasar por el tema de educación también. Y en esta parte, Max, cuando lo mencionaste y que pasa por el tema ideológico, desde ese punto de vista, y cuando estamos hablando del integral, algo más que quisieras agregar a esto, por ejemplo, en el caso de,
¿Se puede tocar el asunto de la salud reproductiva llamándole de esa forma? No digo control de la natalidad, sino salud reproductiva, porque ese es el problema de fondo. O sea, hay niños y crecen, y lo peor de todo es que se da en hogares donde menos recursos tienen. Y este sí de veras es un problema de Estado, ¿verdad? Sí, es de Estado, es de Estado, sí. Yo diría que el tema, me voy un poco más atrás, unos 2 pasos atrás. Yo diría que el problema es el tema de la pobreza y pobreza extrema, que a veces deriva en que las familias tienen más miembros, primero por una falta de educación que es evidente, pero segundo porque piensan de alguna forma que a mayor cantidad de manos disponibles en un entorno familiar, mejores posibilidades de ayudar en el sustento de la familia. Es un contrasentido, pero que a veces se maneja en diferentes ámbitos donde las condiciones de pobreza y pobreza extrema son muy fuertes. Yo creo que si logramos enfrentar estas causas estructurales de la pobreza y pobreza extrema a través de la generación de oportunidades, pero oportunidades incluidas en la parte de educación que muy bien mencionaba Edmond como un elemento fundamental para poder cambiar los paradigmas de esta sociedad, creo que eso puede ayudar mucho. La sobrepoblación o los límites sobre la reproducción en un país va casi que amarrado a esas condiciones de pobreza. En sociedades más educadas en términos de formación, este tipo de cosas tienen sus propios límites por la propia información que se tiene a mano. Pero creemos que es fundamental incluso que para poder atender cualquier tema, ya sea educación o tema de seguridad alimentaria, primero tenemos que hacer una revisión importante sobre los números que nos han presentado en los últimos 10 o 12 años y empezar a ver si lo que nos han dicho es cierto o no es cierto. Pero segundo, empujarnos a través de políticas públicas para que no sea el asistencialismo la moda del momento en donde se terminan, y como bien mencionabas, ¿qué pasó con estos jóvenes que hace 20 años empezaron a supuestamente estar en el ojo público en el tema de seguridad alimentaria, pero después se fueron cayendo porque no hubo una política pública sostenible que pudiera darle seguimiento a lo que pasó en la historia de estos hombres y estas hoy en día hombres y mujeres que sin duda andan en esta sociedad y que podríamos empezar de manera, si lo hiciéramos responsable y coherente, así a tener un seguimiento, pero para poder tomar todas las consideraciones necesarias y hacer incluso las correcciones de lo que se ha hecho. No se trata de empezar de cero, pero sí se trata de corregir y retomar el rumbo de lo que nosotros queremos hasta el día de hoy. No ha sido claro, sin duda, en un tema tan importante como es el tema de seguridad alimentaria, donde la vicepresidencia tiene la responsabilidad de coordinarlo, por cierto. Voy a hacer una pregunta capciosa, relativamente fácil. Y lo adelanto como capcioso porque lo hago normalmente en mis clases. Cada vez que iniciamos un curso, independientemente del tema de clases, siempre le pregunto, sobre todo porque son temas administrativos, de gente que está en alguna maestría, que debería de tener más información, y mi primera pregunta es, ¿cuál es el problema de fondo? El único problema que el país tiene. Solo hay uno, desde mi razonamiento. Y por eso les digo capcioso, porque ustedes van a decir, no, pero hay uno que es la génesis de todos. Para mí el tema de la educación, el tema de las oportunidades para que la gente pueda salir adelante, el tema de la educación para mí es fundamental. ¿Estás de acuerdo? No tenés que estar de acuerdo, digo. Yo podría decir que un gran lastre de este país es el tema de la corrupción. Bueno, ahora voy con mi razonamiento y ustedes me dirán. Mi razonamiento es que el problema de fondo es la pobreza. Ese es el problema de fondo. Entonces, la pobreza es un tema económico. Y ese tema económico se vuelve social. Y ese problema social aparece en los políticos y lo quieren resolver desde un punto de vista político. O sea, ustedes lo han mencionado bien en el sentido de que eso genera una serie de circunstancias. Pero si resolvemos el problema de pobreza, y eso que mencionaste, pobreza extrema y pobreza, digamos, no normal, pues, pero claro, pobreza, entonces, ¿pero cómo vamos a resolver? No con programas asistencialistas. No, generando las condiciones para el desarrollo económico del país. ¿Y qué es lo que la gente necesita para conseguir un trabajo? Para generar trabajo y empleo se necesitan inversiones, inversión nacional e inversión internacional, y crear las condiciones para que venga inversión al país. Y no tenemos esas condiciones. Ok, pero tenemos inversión, asumamos, ¿verdad? Acaba de venir una empresa a Nagasaki, algo así. Pero es un puchito. Sí, no, de acuerdo, pero lo que te quiero decir es esto. Sí, por supuesto que sí. No. El ejemplo no es qué tanto impacta, sino el ejemplo es que no había gente capacitada
para lo que ellos necesitaban. No había gente educada, no había gente formada para lo Ajá. que ellos necesitaban. Exactamente. Eso es lo que voy. Exacto. Educación, formación, Eso es lo que tenemos que capacitación. Exactamente. O sea que estamos coincidiendo en que educación, formación, capacitación es importante Claro. para generar trabajo, empleo e inversión en el país. Y es que es una pregunta capciosa. Para combatir la pobreza. Una pregunta capciosa con muchas aristas. Así es. Porque la corrupción también ha sido el lastre que ha impedido que esa parte de la educación, que la parte de la eficiencia del Estado, en la facilitación y en lo que le corresponde como políticas públicas, ha llegado de manera eficiente a poder generar esas condiciones, o sencillamente haber sido un facilitador para la atracción de la inversión que no viene. ¿Por qué? Porque la corrupción ha sido también una mancha en las posibilidades de que cualquier inversionista llegue a pensar en Guatemala y dice, hijos, con las condiciones en las que nos vamos a encontrar a nivel del aparato del Estado y las condiciones complejas de seguridad, de infraestructura estratégica, etcétera, que también deriva de la misma corrupción, pues se hace muy difícil la regla del juego para tratar en Guatemala de generar esas condiciones de combate a la pobreza a partir del trabajo. Ok, esto me hace pensar y preguntarles otra pregunta que no está capciosa. ¿Cuáles son las clasificaciones de corrupción que existen? Clasificaciones de corrupción. Muy corrupto, corrupto y súper corrupto. No. A ver, es corrupto el que pide una mordida, Claro. Sí, pero bagatela. sí. Es corrupto el que le pide a una empresa plata para poder instalarse. Sí. Es corrupto el que tenés tu empresa y querés funcionar, pero alguien te dice, mire, fíjese que, Fíjese. ayúdenos con esto y con lo otro, ¿no? Vale. Y aparte está, digamos, la puesta en práctica de la concesión de compras y contrataciones. Pero es que ese es otro tipo. yo no diría que se pueda clasificar la corrupción de varios tipos de corrupción, cuál es menos o más o No, mayor. yo no hablo de más o menos, Sí. sino que los diferentes Es niveles. que la corrupción es la corrupción, es Claro, todo, sí. todo es corrupción. Es de cualquier nivel, de cualquier tipo, de cualquier naturaleza. Pero hay una es corrupción. que va de gobierno en gobierno. Pero tal vez Y hay una que crece más dependiendo del puede gobierno. ser que sea corrupción pública y privada, porque eso se da en los dos ámbitos Es de... que para que haya un Sí, corrupto, por eso tiene que haber digo, un corruptor. porque pareciera Ya, ser ya que van dos clases ahorita. Ahí van Ya dos. que quieren clasificar la pública y corrupción. privada, pongámoslo en ese ámbito, pero que sí involucra a ambos sectores, o sea, a todos los ciudadanos. El concepto es un concepto total, integral, que lo que tiene son subdivisiones en la parte pública y privada, pero al final de cuentas sigue siendo corrupción como gran tema. Y eso hay que verlo, porque es parte de la costumbre o de la cultura. Un presidente lo mencionó, digo, es que es parte de nuestra cultura, dijo, como que fuera una cuestión normal. Esto no debe ser una cuestión normal, pues a quienes nos hemos tenido la oportunidad de que en nuestras casas, desde el hogar, nos han enseñado qué es hacer lo correcto y qué es no hacer lo correcto, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo para poder tomar decisiones, aunque te puedan justificar en el momento en que el sistema sí nos obliga, y eso es lo que no nos queda de otra. Uno tiene todavía, al final de cuentas, la posibilidad de decidir si lo quiero hacer o no. Ok. Cualquier enriquecimiento ilícito, cualquier es corrupción, de cualquier Así naturaleza. Cualquier ventaja que se tome a través de eso es corrupción. Ok. Quería llevarlos a este punto precisamente para escuchar esa parte enfática de tuya, sabiendo que, y lo dije al principio del programa, la experiencia de ustedes han sabido, han conocido, han visto, y muchos, pues que uno conoció, están presos, ¿verdad? Lo ha visto, entonces uno sabe, pues, en el caso de ustedes, a lo que se van a enfrentar, a las presiones. Hace esto, no hagas acá, poneme a fulano en tal ministerio, quítamelo de ahí, si no, o sea, todas esas condiciones se han dado. ¿Eso no va a pasar con ustedes? Si nada que tenga que ver una vinculación con la corrupción, no. Pueden haber algún tipo de recomendaciones o presiones o políticas, pero vinculado a la corrupción, definitivamente no. O sea, es que si no combatemos la corrupción, nunca vamos a salir adelante. Claro. Vamos a seguir en ese proceso de degradación que nos va a convertir en un estado fallido. Y ahora me preguntan, ¿cómo va a combatir la corrupción? Pues con el ejemplo. Si la cabeza está bien, los demás tienen que seguir el ejemplo. Con la advertencia a tiempo y el chicote. Cualquier corrupto, cualquier bandido, cualquiera que se desvíe, le va a caer la viga. Es la única forma. Es con el ejemplo. Singapur los fusilaba. Y yo puedo dar de alguna forma testimonio de algo. Yo estuve en la vicepresidencia. Ajá. Y en el misma oficina
en el mismo escritorio, en el mismo cargo, 5 años después llegó una persona que fue procesada. Y yo estoy dando la cara sin ningún problema, ningún reparo. En mi vida, a nivel de la administración pública, después de 18 años, nunca he tenido un reparo a la Contraloría General de Cuentas. O sea, se puede hacer función pública, se puede pasar por puestos de decisión, se puede estar por espacios de poder y se puede decidir qué hacer las cosas correctas o no. Y los que hemos tomado las decisiones correctas, hoy en día estamos compitiendo por un cargo de elección sin tener problemas a la cara. En la parte esta de ayer creo, estaba viendo una noticia respecto a que en la ONU no pasó un proyecto que pretendía, que Estados Unidos estaba empujando, igual que México, Suecia y no recuerdo el otro país europeo, para que se aprobara en todos los países, temas de aceptar el aborto como tal. Entonces, pues aquí hay mucha gente que se preocupa en Guatemala, pero yo les digo, tranquilos, hay que cambiar primero la Constitución de la República, ¿verdad? Porque la Constitución dice que se defiende se protege la vida desde su concepción. O sea, esa parte no está lógicamente en apoyo a ninguno, porque hay otros que les he preguntado y han evitado el tema. Pues nosotros somos pro vida, somos gente de familia, creemos en la familia como base fundamental y no creo y estoy seguro, convencido que nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otra persona. Y la Constitución es clara, desde la concepción. Entonces eso impide, evita, prohíbe el aborto. Habrá casos excepcionales, puramente médicos, etcétera, de otra naturaleza, pero el aborto no puede ser parte pues, de una sociedad, no puede ser parte de una política de una sociedad. Y a veces se dice, pues Naciones Unidas apoya o respalda, eso no es cierto. Son los Estados miembros los que deciden estas cosas, en el seno de Naciones Unidas. Pero lo que se expresa ahí es la voluntad de los Estados miembros. Y eso que sucedió ayer en Naciones Unidas es otro ejemplo de que son los Estados miembros los que se manifiestan y expresan y toman decisiones en esa dirección. También ese tipo de decisiones, hay que reconocerlo, son declarativas en el seno de la Asamblea General y que no son de obligación. Incluso si se hubiera adoptado una resolución, por ejemplo, a favor de que los países deben aprobar el aborto, eso no obliga a los países, no es vinculante esas declaraciones. O sea que incluso esta decisión de ayer, donde se opone al aborto, no es algo que va a obligar a los países donde hay aborto para que ya no lo hagan. Ese es el esquema pues, en el que están. Pero son importantes estas declaraciones como la de ayer, porque ahí se expresa la voluntad de la mayor parte de países del mundo de ir en contra de que es un asesinato, pues es un homicidio que se está cometiendo con el aborto. Okay. Bueno, pues creo que es interesante porque esto también, lamentablemente por circunstancias muy mediáticas, se ha vuelto un tema ideológico, ¿verdad? Entonces, si estás de este lado pensando en que aprobas esto, sos de tal o cual pensamiento. Y para terminar, ¿cuáles son las expectativas volviendo al tema económico? Digamos, se puede hablar de que el capitalismo no necesariamente es lo mejor, definitivamente el comunismo mucho menos, pero mejorar algunas cuestiones de la competencia. Incluso hay una ley de competencia que está en el Congreso y que no pasa, ¿verdad? Pero lo que se pretende es que haya, digamos, reglas del juego para que realmente pueda darse una convivencia. En esa parte, digamos, ¿cuál es el compromiso de ustedes hacia el apoyo de lo que realmente produce riqueza, que es la economía de mercado y la libertad de empresa? Es 100% en esa dirección, o sea, el objetivo, la meta, la visión que tenemos es el desarrollo económico del país, que toda la gente apoyara el emprendimiento y garantizar la propiedad privada, la libertad individual, todos esos principios fundamentales de los sistemas capitalistas. Pues hemos visto países como Venezuela, el país más rico del continente, con las reservas petroleras más grandes del mundo. Ahorita no tienen papel de baño, no tienen cepillo de dientes. A más de 7 millones de venezolanos han tenido que salir de Venezuela porque las condiciones no están ahí. El estatismo, la intervención, el socialismo del siglo XXI que se ha impuesto ahí va en contra de la naturaleza humana, pues. Países como Vietnam, que yo conozco, que he ido varias veces a Vietnam, adoptaron el sistema de capitalismo de desarrollo, garantizan la propiedad privada, la inversión internacional y han sacado de la pobreza millones y millones y millones de vietnamitas. Pues está claro pues el camino, en general, los principios fundamentales. Sin embargo,
dentro del sistema de libertad empresarial, de capitalismo y todo, también tenemos que tener dentro de ese sistema un Estado, y un Estado que ocupe sus espacios para garantizar la seguridad de los ciudadanos, para que la educación pública sea eficiente, para que haya cobertura de salud, para que la infraestructura esté al servicio de la gente que produce y que trabaja también, y que haya un sistema de justicia también que garantice esas seguridades que necesitamos para desarrollar económicamente al país. Bien, muchos me han preguntado por qué la entrevista con el binomio y no con el candidato presidencial. Simple y sencillamente porque el candidato vicepresidencial, ya ejecutando sus funciones, es una parte importantísima. El candidato el que llega a la vicepresidencia coordina el gabinete económico, coordina el gabinete social y tiene que ver muchísimo con la implementación de políticas ya establecidas. Entonces, desde ese punto de vista, Max, ¿cuáles son tus intencionalidades? Y por supuesto, ¿sí? Solo un segundito antes. Antes de que le vas a dar el... No es para condicionar nada, sino porque la Constitución de la República establece que la presidencia de la República lo constituyen el presidente y el vicepresidente. Y hemos visto en estos últimos gobiernos que el vicepresidente ha sido ninguneado, no ocupa las funciones, lo que debiera ser, totalmente marginado. Entonces hemos hablado con Max de que la presidencia la van a constituir el presidente y el vicepresidente como manda la Constitución, y trabajar juntos de la mano en avanzar los proyectos de desarrollo para el país. Solo ese paréntesis, y eso no creo que vaya en contra de lo que Max va a decir. Al contrario. No, solo comentar precisamente que esta pregunta es importante porque en los últimos 8 años hemos tenido poco, casi nada a nivel de la rol que debe jugar un vicepresidente en esa complementariedad de la conformación de la presidencia de la República como tal y en sus funciones. Y en ese sentido, si nosotros queremos retomar esas funciones que bien detallabas del gabinete social, el gabinete económico, el gabinete general en la coordinación de la agenda política, pero también incluso agregar algunas otras responsabilidades que pueden ser dirigidas desde la vicepresidencia de la República y que también vienen a engrosar esa importante función que se lleva. Nosotros sí hemos, y es algo que yo en lo personal reconozco, agradezco desde esa visión de Estado de Edmond Mulet, de que esa importancia de la complementariedad de la vicepresidencia es una realidad, porque pareciera ser que otros todavía no lo terminan de entender y pasan de este modelo en el que estamos viviendo hoy en día, de un presidencialismo muy cómodo, con una figura vicepresidencial anulada, pero empiezan a proponer dentro de sus propuestas en las próximas elecciones también figuras de igual forma, que aunque tengan vicepresidentes lógicamente nombrados porque tienen que ir, realmente se concentra el foco de atención en la figura del presidente, pero no en la del vicepresidente. Nosotros hemos demostrado a lo largo de la campaña y antes de la campaña, en los procesos de afiliación y de formación, en donde Edmond ha facilitado este espacio de participación mía ampliamente y hemos llegado a acordar cuál es esa dinámica importante que se quiere realizar de la vicepresidencia, a diferencia de otros binomios en donde el vicepresidente pasa bastante desapercibido dentro de la misma campaña política. Esa es una antesala de lo que nosotros sí queremos llegar a privilegiar. Sabemos que es fundamental el que podamos ejercer todas estas funciones que son por mandato constitucional y, como agregaba, unas nuevas. Por ejemplo, ¿como cuáles? Hemos hablado de la necesidad de crear un gabinete de atención del migrante para poder coordinar interinstitucionalmente las funciones del Estado en función, valga la redundancia, de combatir las causas estructurales de la migración. Ahí vamos a todo lo que hablabas, la transversalidad de la pobreza extrema, seguridad alimentaria, oportunidades de trabajo, infraestructura estratégica, coordinación con los gobiernos municipales, etc. Eso lo va a hacer una vicepresidencia si tiene el aval, el apoyo, la complementariedad, el entendimiento del Estado de parte de un presidente. Eso va a ser muy fácil en nuestra administración. Es difícil cuando un presidente se quiere volver el único que baja y sube la talanquera en este país para poder decir qué es lo que pasa y lo que no pasa. Eso es parte del ejercicio democrático y sin duda de la institucionalidad, y es ahí donde estamos nosotros comprometidos a, como decía un poquito el lema de campaña que suena bonito, dice voten por uno y trabajan dos. Así que aquí si votan por uno vamos a trabajar dos. Bueno, en la campaña anterior hice una entrevista a los candidatos presidenciales. Especie de debate entre ellos. Y entonces los presenté como un par de señores que venían a pedir chance. Ajá. Y uno de ellos dijo, no, yo chance no ando pidiendo, dijo. El otro fue un poquito más cauto y lo dejó así. Pero al final ustedes sí andan pidiendo chance.
pues los candidatos tienen que presentar su currículum, sus experiencias, sus capacidades y demostrar que puede sacar adelante la empresa. Entonces aquí Max y yo somos los candidatos a gerente general y a gerente general adjunto de la empresa, y estamos poniendo ante la opinión pública durante esta campaña electoral nuestras capacidades, nuestras experiencias, nuestra visión para el desarrollo de esta empresa, para hacer crecer esta empresa. Y ahí serán los ciudadanos, serán los accionistas de esta gran empresa los que decidan cuál de esos gerentes, cuál de esos candidatos es el que mejor va a servir los intereses de esa empresa. Y esa empresa se llama Guatemala. Y solo decir que nosotros estamos enfocados en cómo queremos que al final de ese espacio de enorme oportunidad y honor que sería servir a Guatemala una vez más, porque lo hemos hecho ya con anterioridad, es ver a los ojos de los guatemaltecos un 14 de enero del 2028 diciendo que hemos hecho lo correcto, que hemos hecho lo que teníamos que hacer por Guatemala, y que a partir de eso se sienten las bases políticas y democráticas para que el país siga transitando en una ruta no como la que hemos tenido en los últimos 8 años al menos, sino que una ruta de estabilidad, sostenibilidad y de concurso de todos los guatemaltecos para sacar adelante este país. Bueno, pues muchísimas gracias. Uno en lo personal quisiera sentirse así como muy seguro de que esa es una verdad absoluta lo que nos acaban de plantear. Por supuesto que lo veremos en los hechos. Les voy a dar 30 segundos a cada uno para ir terminando el programa, para hacerles una pregunta muy sencilla, porque además así voy a terminar el programa. Y una vez se lo pregunté a alguien que llegó a ser candidato presidencial, pero en ese momentito no lo era, pero se sabía que lo podía hacer, habrá sido por el año 2011. Y le pregunté, ¿vos qué estarías dispuesto a hacer por amor a Guatemala? Todo, absolutamente todo. Todo nuestro tiempo, poner a disposición de Guatemala toda nuestra experiencia, todas nuestras capacidades, o sea, enfrentar a la mano peluda con vigor y con determinación, o sea, hacer lo necesario para sacar adelante a Guatemala. Estamos dispuestos a dar todo. Ya lo estamos haciendo, desde el momento de haber aceptado la nominación, de haber sido postulados como candidato a la presidencia y vicepresidencia, hemos decidido dar todo por esta Guatemala, que vale la pena, incluso no solo a nivel individual o personal, sino que también a nivel familiar conlleva este sacrificio, pero es una historia de vida y es un compromiso que yo termino en las tarimas y le digo que vengo de una historia de familia en donde mi bisabuelo, abuelo, padre llevaban el mismo nombre que yo llevo de ellos, Max Santa Cruz, y volteo a ver para arriba y me siento con absoluto orgullo de la función en la vida y en la sociedad que tuvieron cada uno de ellos. Es para mí un orgullo. Y le digo a la gente, ¿cómo creen ustedes que se llama mi hijo? Pues mi hijo se llama igual que yo, Max Santa Cruz, es el número 5. Y yo no puedo correrme riesgo por Guatemala, pero en lo personal de fallarle a él, a una de las personas que más amo en mi vida, y que le cargue a él en el lastre de llevar el mismo nombre que su padre, los pecados y los errores de lo que yo podría cometer. No me puedo dar ese lujo por Guatemala ni por mi familia. Así que el compromiso está, como bien me dijo Mon, desde el principio que tomamos la decisión en que él amablemente me invita a ser parte de este binomio, y desde el momento de nuestra postulación y formulación de los cargos en el momento que fuimos inscritos, y esperamos por supuesto ratificarlo el 14 de enero del 2024. Bien, mis amigos, muchísimas gracias entonces por haber a ustedes aceptado la invitación. Esperaríamos que usted sea el analista. ¿Qué me queda más decirles? Mi nombre es Carlos Córdoba y recuerden que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien. Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato con Carlos Córdoba.